Maduro, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado públicamente, casi como si se tratase solo y solamente de un hablar, de un decir, de una propaganda, que Venezuela se respeta y no aceptamos sanciones. Eso es lo que dijo el presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás. El problema es que si tú quieres verdaderamente hacer valer esas palabras, Maduro, lo que tienes que hacer es industrializar el país. Si no hablas en vacío, ¿de qué te vale continuar a mantener una tensión en el país, estando poniéndose contrarios a los Estados Unidos solo por un espíritu partítico de parte, sin tener una inteligencia en tu parte, la que sea? Porque, o sea, si bien es cierto que el país está amenazado por Estados Unidos, el país de Venezuela está amenazado por Estados Unidos, y te puedes hasta también conseguir unas armas modernas con Rusia para poder defenderte, para poder hacerle pensar a dos veces a Estados Unidos si te invade o no. Puedes hacerlo y está bien hecho, pero lo que quiero decir es que inútil también es eso, o poco útil es si no hace que Venezuela produzca todo lo que es necesario y que no falte. Si no puede venir de afuera, por X razones, prodúcelo tú. Sean empresas mitad de Estado, mitad privada, con capital privado, capital de Estado. El hecho de que tienes que usar los recursos que tienes en Venezuela, tienes que usar los recursos quizás de otros países amigos que te lleguen, de los cuales te lleguen esos recursos, el hecho de que tienes que producir en Venezuela. No, yo no sé si es verdad o no es verdad eso de que en Venezuela falta hasta el papel higiénico, yo no sé, eso es lo que dicen. Pero por ejemplo, si fuese verdad eso, no se puede continuar a ser respetable y a continuar a hablar respetablemente si en Venezuela falta el papel higiénico, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene que faltar, no tienes que producirlo, no es que tú puedes estar importando todo. Eso es inútil hablar, estamos en contra del imperialismo, estamos en contra de las multinacionales, estamos en contra de Estados Unidos, que es lo mismo, y no produces adentro, no vuelves tu país industrial. Inútil, o sea, es verdaderamente pura propaganda y más nada. Si tú quieres hacer algo, entonces hazlo de verdad, habla de verdad, sé coherente con lo que dice. La única manera es industrializar el país, y eso significa que tienes que producir de todo lo que es necesario, principalmente por la comida. El petróleo ya lo tienes, ¿no? Otras materias primas quizás las puedas conseguir con amigos, etcétera, países amigos y todo lo demás. Así que lo que falta son las empresas que produzcan de todo. Cuando digo de todo, yo digo de todo, pero sobre todo, en primer lugar, las cosas básicas, todo tipo de comida, producción moderna y también respetable, nada de organismos genéticamente modificados, que no es necesario, se puede producir todo y bien y suficiente, y comida buena que sea saludable, ¿no? Y mantenida perfectamente en su estado original a través de una cadena, ya sea de frío y de recorrido de alimentos, que no dañe nunca en ningún punto a los alimentos, a una cadena bastante, porque es la única manera de un país industrializarse. Entonces, principalmente es esa. La característica del país industrializado es la producción de alimentos. La agricultura, la gran producción agrícola es la característica de los países industrializados, todos, desde Estados Unidos a Europa. Los países que se industrializaron de verdad tenían una grandísima producción agrícola. Así que tú tienes un montón de tierra quizás no cultivada, eso no puede quedar así. Todo tiene que ser cultivado por cosas que ya sean venezolanas, mejor todavía, pero que se consigue. Luego que te lo cultivas, tienen que conseguirse, o sea, tiene que haber calles, carreteras. El petróleo lo tienes, no necesitas trenes, camiones, carreteras, calles que traigan esos productos y que se mantengan perfectamente en su estado, que nunca se dañen en ningún punto de cambio, desde cuando salen de la tierra o del mar hasta cuando llegan a ser comidos por las personas, que siempre se mantenga, o sea, los alimentos, o sea,
cuidado con todos los puntos críticos, ¿no? Y hacer esa cadena, esa organización, eso es propio de un país industrializado. Los países también fuertes, el Imperio Romano, ¿cómo comenzó? Comenzó con la sal, prácticamente mantenían la carne con la sal, y con la producción de alimentos, gracias a eso se podían mantener las tropas. Inútil, digo, no digo que vayamos a un imperio, pero sí un país de verdad, que se respete, que verdaderamente, y olvídate que no puede ser todo privado. Si algo no está cultivado, o sea, hay que hacer que sea conveniente para los dueños de esas tierras que sean cultivables, o si no, que el Estado le tome esas tierras, las cultive, y le dé la ganancia al propietario, pero que las cultive, porque y que se les pague también a los que trabajen a eso, ¿no? Obviamente, pero que las cultive por necesidad. De alguna manera legal tiene que haber de que sea conveniente. No puede ser que toda la gente, propietarios, ya sea de empresas, ya sea de tierras en Venezuela, trabajen en contra de su propio país donde viven. No puede ser. No debe ser, pero como es así en Venezuela, pero no puede ser que todo sea así, todos, no pueden ser todos. Tiene que haber maneras legales de convencer a que produzcan todo tipo de alimentos, y que esos alimentos tienen que llegar a tiempo y perfectamente conservados hasta la mesa y en todos los lugares de Venezuela. O sea que no debe faltar eso en ningún momento, no debe faltar papel higiénico. Si falta papel higiénico, tienes que producirlo, tienes que hacer una fábrica de papel higiénico, porque si no, entonces no tienes que importar las marcas de afuera, tienes que hacer una fábrica ahí, en tu país. No pueden faltar, ya dije, todo tipo de alimentos y bebidas, ¿no? Bien conservados y bien hechos. Venezolanos, no tienes que importar de afuera. Venezolanos que se distribuyan en todo el territorio de Venezuela. Solo así se puede modernizar un país, solo así. Olvídate que modernizar significa comprarte una iPod. Modernizar un país significa que el país se vuelve independiente, en primer lugar, por lo que respecta a la agricultura, a la producción agrícola. Eso es lo que es el primer paso para industrializar un país. El segundo paso es que tienes que hacer todo lo que es necesario. Yo no estoy pidiendo la luna, sino lo que es necesario. No puede ser que falte papel higiénico, no puede ser. Tienes que producir todo lo que es necesario. Y verás que cada vez más que lo hacen, cada vez se vuelve más barato producir, qué sé yo, cualquier cosa, cuadernos, lápices, todo tipo de cosas en Venezuela, que importarlo de afuera. Entonces trata de hacer una producción bien hecha, o con profesionales que tengan un know-how. Llámate a algunos italianos que están sin trabajo, llámate a otra gente que tengan su know-how, de saber hacer las cosas y que se hagan. Y así, o sea, tienes que industrializar el país. O sea, los automóviles sabemos que los compras a países amigos, así que eso no es lo necesario, pero lo que es básicamente necesario, que no pueda faltar, no debe faltar, porque es inútil entonces decir Venezuela se respeta si esto que estoy diciendo no es así. Y como no es así, entonces no es respetable. Inútil decir Venezuela se respeta. Hazte respetar primero tú mismo. No puede ser que falten las cosas básicas en el país. Si faltan porque X y razón de que no llegan las importaciones como antes, no es que excusa. Prodúcelo tú mismo. Esa es la única manera verdaderamente. Yo no digo que tú seas socialista, que tú seas de derecha. La única manera de mantener un consenso y un triunfo no es a través del engaño a las personas, del dualismo, de que aquí están los buenos, allá están los malos. La única manera es esta que estoy diciendo. Ya sea que tú seas socialista, si quieres continuar con tu proyecto, parte que hay que respetar los derechos humanos. Más importante es respetar el Estado de Derecho que respetar la misma democracia en sí, en cuanto se refiere a votaciones populares. Porque si Venezuela está amenazada realmente por Estados Unidos, actualmente Maduro ganó las elecciones, las ganó. Observadores internacionales dijeron que ganó las elecciones, pero si la situación se pone tensa con Estados Unidos, yo opino que no debe haber nuevas elecciones.
hasta que la situación con Estados Unidos no se vuelva a normalizar. Porque si Estados Unidos está amenazando y la oposición prácticamente está trabajando a favor de Estados Unidos, eso no debe ser. Yo creo que que el Estado de Derecho debe cesar, debe continuar a existir siempre con respeto del derecho, de la legalidad del derecho, la Constitución de los derechos humanos, eso siempre. Nadie dice que no, es más, sí, pero no se puede ir a votaciones, a elecciones, en una situación en la cual hay una potencia extranjera que está atentando y amenazando el país y la oposición está con esa potencia. No es justo ni debido ir a elecciones en una situación como esta. Primero se deben normalizar las relaciones con Estados Unidos y entonces sí se harán elecciones, porque de otra manera es verdaderamente absurdo. No se puede hacer, y no, porque después los Estados Unidos dirán que no es democrático. Bueno, pero el punto es aclarar la cuestión. En una situación como esa no se pueden ir a elecciones hasta que no se normalicen las relaciones con la potencia extranjera que está amenazando el país, la cual está prácticamente financiando o apoyando la oposición, y la oposición es apoyada, o sea, esta potencia extranjera que amenaza al país militarmente está apoyada por la oposición, el partido de la oposición. Entonces, ir a elecciones en una situación de ese tipo es verdaderamente antipatriótico, es verdaderamente algo que no es normal, o sea, y no es justo, porque prácticamente la amenaza estadounidense no tiene una verdadera cabida por el simple hecho de que pues Maduro ganó las elecciones. Los observadores internacionales sí las ganó, por poco, pero las ganó. Todos los observadores internacionales dijeron que sí, que Maduro ganó las elecciones. Entonces sí, Estados Unidos no debe amenazar a Venezuela militarmente como está haciendo cada vez más. No debe acercarse ni siquiera a amenazar a Maduro en Venezuela. CNN tiene que dejar su ahuevazón y sus mentiras, porque también hay muchas mentiras internas y externas que CNN utiliza. Han habido en Venezuela, de lo cual no voy a hablar, pero sí, quizás la mencione antes de terminar este discurso. Y por lo tanto, cuando en una relación que sea normal de Estados Unidos y Venezuela, entonces donde no hay amenazas ni infiltraciones ni subversiones de parte de Estados Unidos en Venezuela, entonces cuando eso deja de pasar, entonces sí hay elecciones. Pero el punto es que sí, ganó Maduro. Si ganó Maduro objetivamente, Estados Unidos no tiene por qué objetar, porque el sistema democrático prevé que la mayoría elige a su gobernante, ¿no? Y entonces si esa mayoría de votantes, por poco, por mucho, eligió a su gobernante, lo eligió a Maduro, lo eligió. O sea, hay que esperar que se acaben su mandato, ya. Solo así son las cosas. Pero si Estados Unidos continúa haciendo subversiones, engaños a través de CNN y personas adentro de Venezuela, que realmente yo no puedo creer que la oposición en Venezuela sea una oposición violenta y asesina. Absolutamente no. Pienso que la mayoría son personas normales, como toda la mayoría también de otro bando. No pienso poder juzgar ni un bando ni otro. Simplemente digo sinceramente que los sucesos que se dieron en Venezuela, en el cual prácticamente personas que consiguieron trajes y uniformes de militares y de policías, le dispararon a otros policías, le dispararon a otras personas, se les dio entrenamiento militar y sobre todo armas y todo esto de parte de estos judíos americanos o quienes estén con ellos ahí haciendo subversión, que ya no es oposición, subversión
y asesinatos. Porque, por ejemplo, decir que alguien de la oposición mató a un guardia venezolano, a un policía venezolano, con un tiro en la cabeza, desde lejos, o sea, eso no lo hace una persona cualquiera, eso lo hace un francotirador. Por lo tanto, estamos hablando no de una oposición normal, sino de una subversión que conlleva en sí asesinato y a veces a menudo asesinatos para culpar a gente del gobierno. Ahora bien, nadie dice que gente del gobierno de Venezuela tienen que ser santos, ojalá todos lo fuéramos, pero no es así, no creo que sea así, digo, y no pretendo, lo que quiero decir, no pretendo decir eso, pues, absolutamente, pero sí estoy diciendo lo que estoy diciendo porque eso fue lo que realmente se vio hoy, está demostrado prácticamente. Gente, digamos, entre la oposición, pero no puedo decir, no se puede decir de la oposición, sino entre la oposición, que están haciendo subversión que conlleva asesinato y personas que han sido armadas. O sea, y también en las manifestaciones, por ejemplo, anti-Chávez, se vio claramente unas personas que disparaban a la gente, que no eran militares de Chávez, eran gente civil, y sobre todo, ¿y qué tipo de personas eran estas? ¿No? ¿Quién las contrató? Disparaban a la gente, al gentío, a la gente manifestando, o sea que alguien murió por ahí, pero ¿para qué? Para que se le echara la culpa al gobierno. Pero, o sea, ¿y para qué se le echa la culpa al gobierno? Para crear esa división entre buenos y malos, dualistas, que es lo que está dominando Venezuela, ¿no? Y así también han habido personas chavistas que han sido asesinados, pero ¿por gente quién? Por gente de la oposición que en realidad son gente subversiva y también asesinos, pero también engañadores, y aquí donde está el punto, gente que se viste, por ejemplo, se ha vestido de guardia, van con una motocicleta por la calle, hay una persona ahí, ahí parada en un parque, se paran, y la matan y se van, sin conocerla, sin nada, para que sean filmados y la gente vea y crea que se trata de policías que hacen eso, sin ninguna razón, sin nada. Miren los policías en Estados Unidos cómo violan los derechos humanos, en Ferguson, en todos Estados Unidos, cómo hasta matan a las personas por nada, cosas que en Venezuela prácticamente suceden menos que en Estados Unidos mismo. Estas violaciones de los derechos humanos de parte de los policías suceden menos en Venezuela que en el mismo Estados Unidos. O sea, y Estados Unidos por lo tanto no tiene por qué dar elecciones a nadie, pero se deberían dar elecciones a ellos mismos y cada quien se debería dar elecciones a ellos mismos, a sí mismos, porque violar los derechos humanos es, aunque sea de parte del policía, no es nada bueno. No es nada bueno para un Estado de Derecho, para una democracia, para cualquier tipo de gobierno, no solo para cualquier tipo de gobierno, no es nada bueno violar los derechos humanos. Que nadie ha dicho que ningún gobierno que respete los derechos humanos sea democracia. Los gobiernos del ancien régimen, o sea, de las anteriores a la Revolución Francesa, muy a menudo respetaban más los derechos humanos que el mismo gobierno revolucionario francés, por decirlo así, y no es mentira lo que digo. O sea, por lo tanto, no hay que juzgar entre buenos, aquí están los buenos, allá están los malos, sino ver realmente los hechos, no las propagandas, los hechos, los verdaderos hechos de la realidad, cómo se conformaba y la conclusión que se extrae de los hechos. Y no decir aquí está el bueno, aquí está el malo, sino saber realmente las cosas. Y si no las sabes, darte cuenta que no las sé. Entonces, y así que pues esto es el punto. O sea, inútil, está bien criticar a Estados Unidos si quiere, sí, porque Estados Unidos hacen tortura y describir todas las torturas, pero es inútil hacerse de macho y hacerse de fuerte si tú en tu país te faltan las cosas básicas porque ni siquiera te has puesto con un plan serio de industrialización del país. Además que mira, la política chavista misma, por palabras del mismo propio Chávez, decía que ese plan de Chávez funcionaba solo si Venezuela se industrializaba y si no, eso iba a fracasar. Y el mismo Chávez
lo había escrito, lo había dicho en una entrevista. O sea que prácticamente el plan prevé una industrialización venezolana en 360 grados, es decir, en todos los sectores. Pero más que todo, en los sectores básicos no debe faltar nada. No importa si falta un iPod, no importa si falta el último celular. Lo que sí importa son las cosas que realmente son esenciales. Y en todo sentido, no es solamente el petróleo, es todo tipo de cosas. Todo tipo de producción de electrodomésticos, de cualquier cosa que sea realmente esencial. Todo no puede faltar. Si falta, absurdo, empezando por la comida. Entonces la industrialización conlleva eso, ¿no? Desde cuidar de los puntos críticos del camino, los recorridos de los alimentos desde cuando se cultivan hasta cuando llegan para que se mantengan, y así se pierde menos y es más eficiente y eficaz, ¿no? Toda la producción de alimentos. Así que la única manera de ser competentes con Estados Unidos es retomar a la cultura propia, nacional y latinoamericana, y producción de alimentos nacional autosuficiente. Después puedes importar, puedes exportar, pero autosuficiente tienes que serlo. Si no, no hay verdadera progreso, no hay verdadera industrialización. Es pura propaganda si no se hace. Así que este mensaje es para el presidente Maduro, no solamente para él, es para todo tipo de autoridades en Venezuela que gobiernan Venezuela actualmente, y en el caso tal de gobernar otras autoridades en un futuro próximo o lejano, también son para esas autoridades en el caso que no se haya industrializado aún Venezuela. Y por lo tanto es un mensaje que en realidad no está dirigido para favorecer a una parte política, sino a un gobierno para que favorezca al país enteramente. Eso cualquier gobierno, quiero decir, de cualquier partido. Por lo tanto es un mensaje realmente universal que también vale para Argentina, que también vale para otros países latinoamericanos. No se puede depender de una importación. Para las cosas básicas se puede importar cosas, herramientas básicas, todo lo demás, pero se tiene que producir. Se tiene que producir porque el hecho de la importación. ¿Por qué las sanciones funcionan? Las sanciones funcionan simplemente porque tienes estás dependiendo de las importaciones. Entonces, las sanciones no tienen por qué funcionar, porque tú puedes producir todo tú mismo. O sea, y con tener tus propios amigos, Mercosur, todo eso está bien, para poder tener materias primas, pero tienes que producir tú mismo todo lo que es esencial, las herramientas para trabajar. Tienes que producirlas tú mismo, no tienes que andar dependiendo de lo que viene de afuera. Tú puedes comprar de afuera, ¿quién ha dicho que no? Tú puedes vender, también las puedes comprar, pero tienes que tener tus propias marcas, tus propias herramientas, tu propio know-how, saber hacer las cosas bien. No puedes depender literalmente, claro, de repente las computadoras las hacen, o sea, sabemos, en Oriente, en China, o sea, las marcas de computadoras, pero sí, o sea, las computadoras es un caso aparte. Los celulares se utilizan, todo lo demás, pero no son lo esencial. O sea que eso puede llegar de afuera, puede costar un poco más caro que en otros países como Panamá, por la situación en Venezuela. Los celulares van a ser un poco más caros, la nueva tecnología, pero lo que quiero decir que lo que no puede faltar es la industrialización propia del país en cuanto a alimentos, distribución y producción y mantenimiento de los alimentos y todo tipo de cosas básicas. No pueden, no deben faltar, tiene que haber producción de todo, ya sea de vestidos, alimentos, distribución, mantenimiento, ¿no? Herramientas, papel higiénico, cualquier cosa que sea necesaria. No se puede depender de las importaciones de otros países. Tienen que, al menos, tienen que comenzar y continuar a producirse propiamente en cada país. Después tú puedes vender a otros países, puedes comprar, pero no puedes competir. Las sanciones son una manera para aumentar la producción interna, una oportunidad para decidirse a aumentar la producción interna y a industrializar realmente el país. Entre otras cosas, el dinero no es problema, porque el dinero lo emite el Estado, siempre y cuando haya un trabajo real y una producción real de bienes y una compra y venta del trabajo, o sea, un movimiento
económico en la economía. Entonces, cuando existe ese movimiento significa que hay gente que trabaja, que produce productos, pero que los vende al por mayor y que otras empresas venden a los consumidores, o que se hacen servicios útiles y necesarios, y que hay un movimiento en la economía, y por lo tanto el dinero se origina del Estado, pero se utiliza para todo lo que tiene un valor real, y no es un dinero emitido por el Estado para nada, sino siempre y solo y únicamente con el respaldo del valor de la misma producción y movimiento de la economía. El Estado necesita una empresa que haga tal y tal trabajo, pues no necesita endeudarse para emitir ese dinero. El Estado puede crear su propio dinero siempre y cuando sea un dinero para pagarle a la empresa un trabajo realmente hecho, que realmente tiene un valor. Entonces esa empresa después con ese dinero va a pagar a sus... Para eso existen las monedas nacionales. Si no fuera así, como yo digo, entonces existiría una sola moneda mundial, ¿no? Y dependería de unos cuantos, y nadie podría comprar ni vender si esos cuantos no te ponen una marca de la bestia, no sé, en alguna parte de tu cuerpo, algo así. O sea, así que, o sea, para contrarrestar el nuevo orden mundial es el comunismo internacionalista, pero para contrarrestar eso, independientemente que tú seas de izquierda o de derecha, como gobierno lo importante es la producción nacional, el respeto a la soberanía nacional y de las monedas nacionales. Chao.